La noche cae sobre la meseta de Giza, pero el silencio que la envuelve no es de este mundo. No es el silencio de una ciudad que duerme, sino el de una tumba que respira. Si te quedas lo suficientemente quieto, si permites que el frío del desierto te erice la piel, podrás escucharlo, el eco de millones de toneladas de piedra moviéndose en la oscuridad. Durante siglos, nos han contado una versión cómoda de la historia. Nos han dicho que fueron esclavos, cuerdas de cáñamo y rampas de arena. Pero mírame a los ojos, o mejor dicho, mira a través de las grietas de la historia. ¿Realmente crees que el sudor humano es capaz de desafiar las leyes del tiempo, el espacio y la precisión matemática de forma tan absoluta? Bienvenidos a un viaje por la arquitectura de lo imposible. Hoy no vamos a hablar de monumentos, vamos a hablar de anomalías que no deberían existir. El gigante de Giza y la geometría prohibida. Empecemos por el principio, o por lo que creemos que es el principio, la Gran Pirámide de Keops. 2,3 millones de bloques de piedra. Algunos pesan 2 toneladas. Otros, en las cámaras superiores, alcanzan las 80 toneladas. Intenta visualizarlo. No es solo el peso, es la intención. Estas piedras fueron cortadas con una precisión que hoy solo logramos con láseres y puntas de diamante. Se dice que no puedes pasar una hoja de afeitar entre las juntas. ¿Por qué tal obsesión? ¿Por qué gastar la vida de una civilización entera en lograr una perfección que solo es visible desde el cielo? Si calculamos el tiempo de construcción que nos dicta la arqueología oficial de unos 20 años, tendrían que haber colocado un bloque cada 2 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin descanso, sin errores, en la oscuridad de la noche, bajo el sol abrasador. Es una imposibilidad logística que raya en lo absurdo, pero el misterio se vuelve más oscuro cuando miramos las coordenadas. La Gran Pirámide está alineada al norte verdadero con un margen de error de apenas 3/60 de grado. ¿Cómo sabían los antiguos egipcios dónde estaba el norte magnético sin brújulas? ¿Cómo conocían las dimensiones exactas de la Tierra para incorporarlas en la base de la pirámide? Si multiplicas el perímetro de la pirámide por cierto factor, obtienes la circunferencia de la Tierra. Si multiplicas su altura, obtienes la distancia al Sol. No son coincidencias, son mensajes grabados en granito. Pero ¿mensajes de quién? ¿Y para quién? Hay algo en la Gran Pirámide que repele la lógica. Los relatos de los primeros exploradores árabes hablan de cámaras que se cerraban solas, de estatuas de ojos llameantes que custodiaban los pasillos y de una sensación de pavor que obligaba a los hombres más valientes a salir huyendo, jurando que las piedras les susurraban sus pecados. El espejo de las estrellas y el cinturón de Orión. Hubo un hombre, Robert Bauval, que miró al cielo y encontró la respuesta, o quizás una pregunta aún más aterradora. Las 3 pirámides de Giza no están alineadas al azar. Son un espejo exacto del cinturón de Orión, pero no del cielo de hoy, ni del cielo de los faraones. Están alineadas con la posición de las estrellas tal como estaban en el año 10.500 a.C. ¿Qué significa esto? Significa que la huella de estas construcciones se hunde en una era de la que no tenemos registros, una era que coincide con el final de la última glaciación y el mito universal del diluvio. ¿Es posible que las pirámides sean las cápsulas del tiempo de una civilización olvidada? ¿Un recordatorio de piedra de que ya fuimos grandes una vez y que lo perdimos todo? El suspenso crece cuando te das cuenta de que esta obsesión por Orión no es exclusiva de Egipto. El horror simétrico, Teotihuacán y el Nuevo Mundo. Crucemos el océano hacia donde el sol se pone. En las tierras altas de México se alza la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Allí, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna guardan un secreto idéntico al de Egipto. La disposición de sus bases es casi idéntica a la de Giza. 2 civilizaciones que, según nuestra historia, jamás se conocieron, decidieron construir los mismos monstruos de piedra bajo las mismas estrellas. Pero en Teotihuacán, el misterio tiene un tinte más sangriento. Bajo la pirámide de la serpiente emplumada, los arqueólogos encontraron túneles sellados con mercurio líquido. El mercurio,
un metal tóxico, brillante, que fluye como agua de plata. ¿Para qué servía un río de mercurio bajo una pirámide? Algunos dicen que era una representación del inframundo. Otros, más audaces, sugieren que era parte de un mecanismo, una especie de conductor de energía que hoy apenas alcanzamos a comprender. Los relatos de los aztecas, quienes encontraron la ciudad ya en ruinas, dicen que Teotihuacán no fue construida por hombres, sino por gigantes, los Quinametzin, al caminar por la calzada de los muertos. Uno siente que no es el observador, sino el observado. Las piedras parecen absorber el sonido, creando un vacío donde solo escuchas el latido de tu propio corazón, recordándote que bajo tus pies descansan secretos que no han visto la luz en milenios. Las pirámides sumergidas de Yonaguni. Pero el horror no siempre está a la vista. A veces se esconde bajo el abismo, cerca de las costas de Japón. En Yonaguni descansan estructuras que desafían cualquier explicación. Terrazas perfectas, ángulos rectos tallados en la roca madre a 30 metros de profundidad. Si son naturales, la naturaleza tiene un sentido del diseño inquietante. Si son artificiales, fueron construidas cuando ese suelo estaba seco, hace más de 10.000 años. Imagina a los buzos descendiendo en las aguas turbias, linternas en mano, solo para encontrarse con una pirámide escalonada que emerge de la oscuridad como el rostro de un fantasma. No hay inscripciones, no hay cuerpos, solo el silencio del océano reclamando una gloria que la humanidad no recuerda haber poseído. ¿Cuántas más hay? ¿Cuántas pirámides duermen en el lecho marino de las Bahamas o bajo el hielo de la Antártida? La tecnología del sonido y el levantar de piedras. Volvamos a la pregunta que te quita el sueño. ¿Cómo? En las leyendas de la isla de Pascua, en las tradiciones orales del Tíbet y en los textos herméticos de Egipto, se repite una idea que parece sacada de la ciencia ficción: el uso del sonido. Se cuenta que los antiguos sacerdotes poseían el conocimiento de la resonancia, que mediante cánticos, trompetas o varas de metal eran capaces de anular la gravedad, el vuelo de las piedras. Suena absurdo hasta que estudias la acústica de las cámaras interiores de las pirámides. Estas salas están afinadas. Si emites una nota específica, la habitación entera vibra con una intensidad que puede alterar tu estado de conciencia. ¿Eran las pirámides tumbas? ¿O eran máquinas? Máquinas de energía, plantas de energía hidroeléctrica, como sugieren algunos ingenieros, al ver las trazas de erosión ácida en el interior, o quizás, algo más oscuro, puertas. Puertas hacia lugares que no están en este mapa. El miedo surge cuando entiendes que si ellos pudieron mover montañas con el sonido, nosotros hemos olvidado una rama entera de la realidad. El regreso de la sombra. Hay una historia que los guías de Giza no suelen contar. Habla de la maldición del vórtice. Se dice que aquellos que han pasado la noche a solas dentro de la cámara del rey no vuelven a ser los mismos. Napoleón Bonaparte lo hizo. Al salir, estaba pálido, temblando. Cuando sus generales le preguntaron qué había visto, solo respondió: aunque se los dijera, no me creerían. Nunca habló de ello hasta su lecho de muerte, donde estuvo a punto de confesar, para luego callar y llevarse el secreto a la tumba. ¿Qué vio Napoleón? ¿Vio su propio destino? ¿O vio que las pirámides no son el pasado, sino un reloj que marca el fin de nuestro tiempo? Las pirámides están en todas partes. En China, ocultas bajo vegetación y prohibidas por el gobierno. En Indonesia, en el sitio de Gunung Padang, donde las capas de construcción se hunden hasta los 20.000 años de antigüedad. En los Balcanes, donde montañas enteras parecen tener formas geométricas sospechosas, es un patrón global, una red de piedra que envuelve el planeta. No son monumentos a la vanidad de los reyes, son sellos, tal vez sellos que mantienen algo encerrado, o tal vez faros que esperan una señal que ya ha sido enviada desde las profundidades del espacio. Mientras escuchas esto, la erosión sigue trabajando. El viento del desierto sigue limando las aristas de la Gran Pirámide, y el mercurio sigue fluyendo en el silencio de Teotihuacán. La verdad está ahí, frente a nosotros, pesando millones de toneladas, y sin embargo, somos incapaces de verla. Nos da miedo admitir que no somos la cima de la creación.
Nos aterra pensar que hace 10.000 años alguien conocía las estrellas mejor que nosotros, movía montañas con música y construía para la eternidad, mientras nosotros apenas aprendemos a no destruirnos. La próxima vez que veas una imagen de una pirámide, no pienses en faraones. Piensa en el vacío que dejaron quienes las construyeron. Piensa en la sombra que proyectan sobre nuestra supuesta inteligencia. Porque el verdadero misterio no es cómo las construyeron. El verdadero misterio es por qué se fueron y, sobre todo, si alguna vez pensaron en volver. Duerme bien, si es que puedes. Pero recuerda, la piedra no olvida y el tiempo siempre acaba por revelar lo que la oscuridad esconde.